Hola, soy Marianne Díaz, soy abogada, activista de derechos humanos y escritora. Vamos a hablar sobre la escucha activa en el contexto de la comunicación eficaz. Este es el módulo sobre comunicación eficaz. Y la escucha activa es el primer paso sobre lo que vamos a estar conversando, porque para poder comunicarnos de manera eficaz, antes de comunicar, antes de hablar, tenemos que escuchar. Escuchar de manera activa es algo que tiende a generar algunos malentendidos cuando la gente piensa que cuando hablamos de escuchar activamente nos referimos a fingir que estamos escuchando para que la otra persona crea que estamos escuchando, se sienta escuchada. Y es como, bueno, asentir, hacer, ajá, sí, qué interesante. Y nada de eso es escuchar activamente. Escuchar activamente requiere un esfuerzo real. Requiere que estemos presentes y conscientes de la conversación que estamos teniendo. Y esto significa que no es solamente no fingir que escuchan, sino estar en el momento, estar prestando atención y deshacernos de ciertos prejuicios y ciertos impulsos que solemos tener. Por ejemplo, cuando estamos escuchando de manera activa, no es el momento para juzgar a nuestro interlocutor. Lo normal que suele suceder cuando escuchamos algo que de pronto no resuena con nuestras experiencias o que es distinto a las opiniones o las percepciones que tenemos sobre algo, es que saltamos directamente al juicio, a emitir juicio incluso, a decirlo, a dar consejos, a interrumpir. Cuando escuchamos activamente debemos evitar interrumpir. Solamente cuando sea imprescindible vamos a interrumpir, y esto es para hacer preguntas que tienen que ser pertinentes a la conversación, para poder redireccionar la conversación, para canalizarla y llevarla a donde nos interese. Hay momentos en los cuales es conveniente repetir lo que escuchamos. Repetir lo que escuchamos no significa solamente como repetir las últimas 3 palabras que nos dijeron, como otra vez, ¿no? El gesto de hacer ver que estamos escuchando, sino que es una herramienta para que la otra persona tenga un momento de darnos feedback y que nosotros podamos saber si lo que estamos entendiendo es realmente lo que la persona nos quiso decir. Entonces, repetimos lo que nos dijeron para saber si recibimos el mensaje. Pero también hay que ser muy cuidadoso con respetar los silencios. Porque algo que solemos hacer es que cuando hay pausas en la conversación, hay silencios largos, queremos interrumpir, queremos llenar el silencio con algo, con una opinión, con palabras de relleno, lo que sea, porque nos sentimos incómodos. El silencio puede ser incómodo. Pero el silencio y la pausa es el momento en el que nuestro interlocutor va a poder recoger sus pensamientos, reunir sus ideas, ordenarlas, sentarse ahí por un rato con lo que está sintiendo y poder encontrar la forma de expresarse. Y hay que dar ese espacio para que la otra persona se pueda sentir verdaderamente cómoda y pueda sentir que está en confianza y que puede expresarse de nuevo sin ser juzgado, que es un lugar seguro. Es importante que sepamos conectar con las emociones. Algo de lo cual vamos a estar hablando durante todo este rato es que la vulnerabilidad y las emociones y la fragilidad suelen ser vistas como algo negativo, como algo que nos hace débiles y como algo tradicionalmente asociado a lo femenino desde la sociedad. Como al ser femenino es malo, y lo masculino, que es lo contrario, la lógica, la distancia, la objetividad, la frialdad, todas estas cosas son vistas como tradicionalmente masculinas y como virtuosas. Pero nosotros nos dedicamos a contar historias fundamentalmente, a contar nuestras historias y a contar las historias de otros. Y las historias no son solamente los hechos que sucedieron, sino que también son las experiencias, las emociones y las cosas que las personas sintieron cuando estas cosas pasaron. Todo esto forma parte de la historia. Las cicatrices, las heridas, todo el bagaje emocional que llevamos por las cosas que hemos vivido y que hemos experimentado son lo que nos hace humanos. Y las historias son algo fundamentalmente humano. Contar historias es algo propio de ser humano. En consecuencia, si nosotros queremos ser verdaderamente respetuosos con las historias que estamos contando, con las personas que nos están dando estas historias para que las contemos y con nuestra audiencia, con nuestro público, es importante que podamos encontrar la forma de comunicar la historia completa, no solamente los hechos, sino todo este contexto, que es importante para poder transmitir la experiencia humana realmente.
Desde ese punto de vista, entonces la vulnerabilidad y la capacidad de empatizar con el interlocutor, con la audiencia y con la historia es una herramienta y no una fragilidad, no es realmente algo que nos hace débiles, es algo que por el contrario nos hace más fuertes y nos posiciona de una manera donde realmente podemos honrar el privilegio que es tener el espacio y tener la audiencia para contar historias.